¿Cómo se encuentran? Buen sábado, buenas tardes de sábado. Estoy grabando este video porque faltó explicar un poquito más sobre el problema del terrorismo de Estado y el neoliberalismo, sobre todo lo que hace al punto uno y 2 de la actividad práctica que deben realizar, ¿sí? Este, mm, para esta actividad, bueno, yo quiero ordenarles un poquito el mapa de la bibliografía, ¿no? Yo les he subido a la plataforma dos prólogos, cada uno es un prólogo al Nunca Más. El Nunca Más es un informe sobre las desapariciones de personas que se redactó, se compiló durante el gobierno de Alfonsín. Eh, Incluso la comisión está formada a instancias del Poder Ejecutivo, la comisión que redacta el informe, ¿no? Y cada uno viene acompañado, perdón, y ese informe va a venir acompañado con un prólogo en distintos momentos. Hay un prólogo de 1984, que es uno de los que deben leer, y el segundo prólogo es el que se escribió durante el kirchnerismo, es decir, durante la gestión de Néstor Kirchner, que es el prólogo aniversario por los 30 años del golpe del 2006. ¿Sí? Esos dos prólogos lo tienen que leer y hacer una comparación entre ellos. Para eso tienen un texto que les subí también, que habla sobre bueno, esta comparación entre los dos prólogos que le escribe Emilio Krenzel, que es un tipo que se especializa, un sociólogo que se especializa en estas cuestiones vinculadas a, bueno, a derechos humanos, a perspectivas de los derechos humanos y sobre todo tiene un libro que es la historia política de El Nunca Más, del informe justamente. Así que es una voz más que especializada. Por otro lado, eso para la pregunta uno y 2 y para la pregunta 3 tienen el texto de Maristeles Vampa que se llama La sociedad excluyente. Si por ahí les cuesta ese texto, pueden empezar por la entrevista, que también se las dejé, y después de ver ese texto van a tener que ver el video de la historia de un país, la sociedad neoliberal, que es el capítulo 25, y hacer, bueno, responder la consigna, lo que pide la consigna allí, ¿verdad? Bueno, eso respecto al práctico. Eh, y también van a encontrar que en el primer video que les hice de esta unidad 3 hay algunos gráficos que estuve yo trabajando, también de la unidad del segundo video del Desvampa, y bueno, ahí también se los colgué a los gráficos si ustedes los quieren ver o los quieren revisar, ¿sí? Las pirámides y los cuadros sobre la industrialización sustitutiva. Así que bueno, todo eso es lo que tienen a disposición y bueno, espero que ya con esto se organicen un poco mejor para trabajar esos materiales. Posiblemente esté subiendo a pedido de algunos compañeros otros materiales que no son obligatorios, no vamos a llegar a verlos, pero se los dejo por si a alguno les interesa sobre el tema del kirchnerismo y bueno, lo que fue un poco el desarrollo de la política y de la economía kirchnerista. Eso es optativo. Bien, respecto al terrorismo de Estado, nosotros tenemos que partir del concepto de Maristeles Vampa, habla de la ruptura del empate social. Es decir, lo que llevó adelante el proceso, el último, el autodenominado proceso de reorganización nacional, es un proceso de pauperización y exclusión social como nunca antes se había visto en la sociedad argentina. Eh, Recordemos que para Esbampa lo que hace el modelo sustitutivo de importaciones es crear, bueno, una, una suerte de estado de bienestar en nuestro país, también impulsado por el peronismo sobre todo, que va a hacer que haya una repartición de la riqueza relativamente equitativa entre los sectores populares y los sectores del capital. A este proceso se lo llamaba el empate social, ¿no? Empate porque cada sector de la sociedad se apropiaba más o menos, aproximadamente, de un 50% de la renta nacional. Por eso empate social. Entonces lo que dice otro autor que se llama Eduardo Basualdo es que el golpe de Estado comienza con un proceso de retroceso de ese empate social, ¿no? De una ruptura de ese empate social que va a afectar sobre todo a los sectores trabajadores y del salario. Es decir, comienza con un proceso de redistribución regresiva del ingreso. Es decir, se da marcha atrás a todas las políticas de mejoras sociales que habían implementado los gobiernos anteriores. Y quiebra sobre todo con eso que es tan importante para el estado de bienestar, que es el pleno empleo, ¿no? Que permite que, bueno, casi todas las personas encuentren trabajo y por lo tanto acceso a los derechos. Entonces,
lo que vemos es que se empieza a configurar un nuevo patrón de sociedad, que es una sociedad de carácter excluyente. Acá hay algo que es preciso que entendamos. Un año antes del golpe de Estado, durante el gobierno de la viuda de Perón, de la última pareja de Perón, de la última esposa de Perón, que es María Estela Martínez de Perón, se lleva adelante un proceso de intento de aplicación de un programa neoliberal. Y yo pongo arriba el ajuste que no fue, porque ese proyecto de ajuste neoliberal que intentó un año antes el gobierno peronista de Isabel, falló. Y falló precisamente por la oposición activa de los sectores sindicales que en alguna parte, que en algún momento apoyaban al gobierno de Isabel, ¿no? Isabel intenta, bueno, su ministro puntualmente, Rodrigo, de hecho a este acontecimiento se lo conoce como el Rodrigazo, por el apellido del ministro, ¿no? Celestino Rodrigo, y lo que intenta en junio del 75 es, bueno, devaluar la moneda fuertemente, ¿no? 150%, subir los precios, habilitar suba de precios de hasta el 100%, y a raíz de la crisis del petróleo, aumentar también el precio de los combustibles. Esta política junta digamos, integrada de ajuste, de recorte o de suba de precio, lleva a un proceso de fuerte ataque al salario. La CGT y otras centrales gremiales no tardan en reaccionar y hacen por primera vez a un gobierno peronista huelgas generales, ¿no? Y bueno, esto implica que el gobierno al otro día tiene que volver atrás con muchas de las medidas. Si bien causa un daño significativo el Rodrigazo, en algunas cuestiones tiene que hacer marcha atrás y sobre todo compensar con aumentos salariales de la misma cuantía, ¿no? Esto lleva a un aprendizaje social por parte de los sectores dominantes. Abandonar el modelo de sustitución de importaciones no es algo sencillo porque el modelo cuenta con el apoyo de un sector importante de la clase trabajadora. Por lo tanto, la única forma de hacerlo, y esto es lo que de alguna manera anticipa el prólogo del 2006, es a través del terrorismo de Estado. Es decir, como en condiciones democráticas, en condiciones de participación, en condiciones de apertura de las instituciones políticas, el gobierno tiene que hacer marcha atrás con esta medida. Solo es posible tomar este tipo de decisiones en un contexto autoritario o en un contexto de represión y de restricción a las libertades políticas y civiles, ¿no? Y eso es básicamente lo que va a ser el golpe de Estado del 74, del 76. Viene con la intención clara de alguna manera terminar con este proceso de sustitución de importaciones, ¿sí? Apalancado a la vez por por un momento de crisis que está atravesando la economía argentina, que permite contar con cierto apoyo al principio, eh, también por un proceso de descontento social frente a la violencia política que se había instalado en la sociedad, sobre todo después de la muerte de Perón, y también apoyada por los grandes bancos internacionales que van a proveer de divisas, van a proveer de los recursos a través de endeudamientos, de créditos, para que sea posible implementar un nuevo modelo económico que lo vamos a conocer como modelo de la valorización financiera. El prólogo del Nunca Más del 2006 va a decir que el objetivo de la dictadura no fue aquel que propone el prólogo anterior, el primer prólogo, el del 84. Es decir, que no fue la defensa de la seguridad nacional frente a la posibilidad de una interrupción del orden republicano por las guerrillas y los sectores de izquierda extrema, sino que en realidad esa guerrilla ya se encontraba derrotada, desarticulada para 1976. Entonces, por lo tanto, el objetivo no puede haber sido otro que acallar a la sociedad, sumirla en el miedo y en el terror y en la desmovilización para poder de esa manera avanzar con políticas que de otra manera no hubieran sido posibles de ser implementadas, ¿sí? Es decir, estas políticas del estado de bienestar, estas políticas del desarrollo industrial, solo pueden ser interrumpidas sumiendo en el miedo, en el control total por parte de las Fuerzas Armadas a la sociedad entera, ¿sí?
Y de hecho, cuando uno ve los datos del Nunca Más, ve que la mayoría de los desaparecidos son pertenecientes, son trabajadores industriales, trabajadores en general, muchos empleados públicos también, y estudiantes, ¿sí? Que son los núcleos dinámicos de la sociedad que se oponían a este tipo de medidas y que habían representado en el periodo anterior, es decir, hasta el golpe de Estado, eh, los sectores más dinámicos en cuanto a la resistencia y a la radicalización política. Justamente a estos sectores va a apuntar la dictadura. Una autora canadiense que se llama Naomi Klein dice que esto no solamente ocurrió en Argentina, sino que se puede rastrear estas terapias de shock a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿sí? Y el neoliberalismo siempre aprovecha, sus teóricos, sus gestores, siempre aprovechan las situaciones de crisis, ya sea generadas o naturales, como puede ser una catástrofe climática, una, una crisis económica o el terrorismo de Estado, para llevar adelante estos paquetes de medidas neoliberales que de otra manera sería muy difícil aplicar por la impopularidad que tienen. Es decir, en condiciones democráticas normales sería muy difícil que prosperaran en el largo plazo. Este modelo de la valorización financiera, que es como se llama el neoliberalismo en nuestro país, está caracterizado por un abandono paulatino de la producción como elemento reproductor del beneficio y de la ganancia, y pasa a ser su colocación financiera la forma de reproducción del capital. Esto, como nosotros sabemos, el dinero por sí mismo no produce más dinero, y solo es posible llevarlo adelante, digamos, este proceso, ¿no?, de acumulación de capital mediante su colocación en distintos activos financieros, solo es posible o solo fue posible a través de un proceso de endeudamiento masivo del Estado y luego, durante el gobierno del menemismo, endeudamiento y privatizaciones de empresas, ¿sí? Además, acompañado por una reducción significativa de la participación de los trabajadores en la renta nacional, mediante la flexibilización laboral, es decir, la ruptura de los derechos laborales y sociales. A este modelo, que se lo conoce como neoliberalismo, tiene una consecuencia muy nefasta, que es que lo que se van generando a través de este modelo de valorización es una suerte de burbuja especulativa. Y la burbuja crece, y crece mucho más de lo que crece verdaderamente la producción real de bienes y servicios. Y llega un momento, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde sostener políticas neoliberales como la convertibilidad, entre otras, se hacía muy difícil si no seguía habiendo un afluyente permanente de capitales mediante la deuda y las privatizaciones. Cuando el mundo decide no prestarle más a la Argentina y cuando las empresas para privatizar también se acaban, la crisis se desencadena con toda la violencia, ¿sí? Lo que conocemos con la crisis del 2001. Ahora, lo que el prólogo del Nunca Más del 2006 de alguna manera da a entender es que el golpe de Estado no solo tuvo ejecutores, ¿no?, es decir, las Fuerzas Armadas y algunos civiles, sino que sobre todo tuvo beneficiarios. Es decir, así como el modelo tiene como objetivo romper el empate social, favorecer las finanzas y la acumulación financiera de capital, hay empresas internacionales y grupos nacionales económicos que se van a ver muy favorecidos por estas políticas de desregulación del Estado y la política en general de la bicicleta financiera, ¿no?, que es poder, sin invertir el capital en su forma productiva, acumular mediante los plazos fijos y determinados instrumentos financieros. Bueno, esto se empezó a indagar al 2014, 2015 en los beneficiarios económicos y bueno, lamentablemente se interrumpió un poco la investigación sobre estas cuestiones, pero me parece que poner el eje sobre los cómplices económicos de la dictadura también es algo importante y es algo que en algún momento el prólogo del 2006 también deja un poco implícito, ¿no?, en alguno de sus párrafos. Bueno, espero que este recorrido breve les permita orientarse un poco más con esa lectura de los prólogos y bueno, quedo atento a cualquier consulta que pueda haber en la plataforma. Les mando un saludo y que tengan buen fin de semana largo.